Estados Unidos ha tenido 23 laboratorios biológicos en Ucrania. ¿Y qué hacen ahí? Venenos para guerras bacteriológicas. Todo el mundo ve ovnis, fotografía, toma videos, menos la Fuerza Aérea. Chile tiene los equipos astronómicos más sofisticados del planeta. Chile tiene un ovni de 450 kilómetros de diámetro. El día de hoy conversamos con Jaime Rodríguez, un enigmático experto sobre la ufología, que diariamente desafía los límites entre lo conocido y lo misterioso. Con historias que parecen sacadas de otro mundo y teorías que despiertan tanto escepticismo como asombro, conversamos con Jaime sobre cuáles de todas las teorías conspiratorias planteadas actualmente son verdad. Prepárense para cuestionar la realidad tal como la conocen. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Jaime Rodríguez. Jaime, qué gustazo tenerle acá. Gracias por la invitación. Desde la última vez que nos vimos, realmente muchísimas personas se han acercado a mí, me han dicho que fue un honor escucharle. Al final del día creo que ese respeto por la gente que estuvo antes que nosotros, por los mayores, por estas fuentes de sabiduría, siento que se está perdiendo un poco en las generaciones actualmente. Ya, como que no se valora mucho porque ahora todo es el aparato del internet, ¿no? Sí. Lástima que los muchachos creen que el Google tiene la respuesta para todo y no es así. Y ahora las así. Inteligencias artificiales. No, eso es un horror, de eso es mejor. He visto cosas horribles ya con el tema de la inteligencia artificial porque apunta directamente contra el ser humano. O sea, la mayoría de su aplicación, si es para algún trabajo, retira la mano de obra, es decir, está deshumanizándonos. Ese es el tema, pero como la gente ya tiene el training del aparatito, el mal llamado celular, se mete en esto sin sentir, en esto la inteligencia artificial, ¿no? Pero está mal la cosa. Yo veo por mis nietos y me preocupa, pero bueno, ya preocupándome no saco nada. La verdad es que creo que todo esto debe seguir un ritmo, pero realmente las personas que le pongan atención se van a dar cuenta de que esta famosa inteligencia artificial lo que nos está haciendo es deshumanizándonos, ¿no? Yo le veo a la inteligencia artificial como el flautista de Hamelin, así le veo, ¿no? O sea, les están llevando al matadero a las personas inducidas por una droga digital que vino en su momento, porque esto también es un regalo con veneno de los extraterrestres, ¿no? Los que quieran saber cómo empieza todo esto, les sugiero que lean la biografía de Steve Jobs. Lean la biografía para que vean cómo se ha ido induciendo todo este asunto. Todo esto tiene un qué y un por qué. Lo que pasa es que a la gente ya no le gusta investigar. La gente quiere que le den todo servido. Cuando a mí me preguntan algo y yo les doy una respuesta, quieren seguir que yo les siga ahondando en explicaciones. Cuando yo mismo he creado una muletilla por ahí que dice, no lo crea, pero tampoco lo niegue, investíguelo, ¿no? Porque vengo de una generación donde íbamos a las bibliotecas y buscábamos enciclopedias y rebuscábamos buena información. Pero hoy en día no, hoy es como que cuando me preguntan la gente me dice, manipúlame, por favor, así siento como que la gente quiere ser manipulada, o sea, como que se acostumbró a ser manipulada y no se da cuenta. A no tener criterio propio, ¿no? No, es que, oye, yo tengo mi verdad, pero mi verdad no es absoluta, solo es mi verdad. Y esa verdad ha sido construida en base principalmente a mi capacidad de discernir. Segundo, pues, hombre, a un bagaje de herencia cultural que yo he adquirido y que ha sido autoformada en la mayoría de los casos porque el sistema no me ha dado lo que yo he querido. El sistema me ha dado 80% mentiras, entonces, y 20% referencias informativas. Y bueno, y así ha sido mi vida. Yo he chocado y he golpeado con millón cosas. No sé si la vez pasada con ustedes hablamos de los gigantes. Sí, claro. Y ahí sí. les expliqué el tema, ¿no? En el tema de los gigantes, cómo el Smithsonian, el máximo referente supuestamente sobre eso, nos ha engañado. Y todos los estamentos nos han engañado. Es una brutalidad. Entonces nosotros caminamos sobre piso flojo, ¿no? Así es que quien quiera armar su propio rompecabezas, pues las fichas están sueltas por ahí, hay que buscarlas. Yo las he buscado todas.
no sé si peco de soberbio, qué sé yo, pero este rato creo tener armado mi rompecabezas, ¿no? Modestia aparte. Y eso me permite vivir entendiendo la vida, entendiendo que ese es el problema de las nuevas generaciones. Completamente. Y justo es el tema que quería tocar con usted, Jaime. Bajo múltiples fuentes de evidencia, la presencia de inteligencia extraterrestre ha sido demostrada. No estamos solos en el universo. Sin embargo, un fenómeno extraño que veo hoy es que se utilizan supuestos avistamientos por parte de diferentes gobiernos para ocultar o desviar la atención de sus poblaciones. Eso ha sido siempre. Ha sido siempre. Seguirá siendo. Y seguirá siendo. Por eso es que no sueltan este tema. Mire usted, este tema es un paradigma. O sea, está conceptuado dentro de los paradigmas. ¿Cómo se le hace a usted que a lo largo de la historia de la humanidad muchísimos paradigmas ya se han socializado? Ya se han socializado. Yo me acuerdo en la década de los 80, el tema de la genética era un paradigma, era un tabú, era una confrontación. Yo iba a foros donde asomaban los moralistas y decían que no, que cómo vamos a jugar a ser dioses y bla, 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 y bla, bla, bla. Asomó Francis Crick, desglosó el genoma humano, sacaron la oveja Dolly, clonaron no sé cuántos miles de vacas en Holanda y ahora ya no dice nadie nada de la genética. Nadie habla de la genética ahora, ¿no? Entonces se socializó. Usted en 10 minutos puede ir a hacerse un examen para saber si la persona a la que usted le ha dicho papá toda la vida es su papá. Así es. Vaya, confronta esa realidad y entonces ahí está. Ahí tiene usted el ejemplo. Eso, ya, no pasa nada. Nadie habla de la genética hoy en día. Nadie. El tema de los señores del segundo género, tercer género, cosas raras, salieron a la calle, gritaron, reclamaron sus derechos, fueron al Congreso, legislaron y ahora ya le permiten casarse gente del mismo sexo. O cambios de género a niños, no sé si has escuchado eso. No es de eso ya ni me hablo, no quiero saber por qué eso, ya son aberraciones del sistema que la gente ni siquiera repara en eso, ¿no? Y luego, pues sí, por ahí va la cosa, ¿no? Y la marihuana viene dando tumbos. Ya aquí yo ya veo a la gente fumando marihuana en las calles, ya no pasa nada, ya se está socializando. Ahora, este tema que lo ven los pilotos, reportan los astronautas, hay miles de evidencias, fotos, todo eso, porque aquí en Ecuador todo el mundo ve ovnis, fotografía, toma videos, menos la Fuerza Aérea. Ellos no, ellos están prohibidos ver ovnis. Y entonces, ¿por qué no se socializa este tema? ¿Por qué no se le da la atención? Claro, y mi pregunta iba hacia, perfecto, están utilizando esto para ocultar información los gobiernos. ¿Cuál cree usted que es la agenda detrás de estos gobiernos para utilizar estos supuestos avistamientos? Es una agenda oculta. O sea, hay una agenda oculta que manejan estos locos de la CIA, ¿no es cierto? Aquí usted tiene como 20 historias de la CIA en Ecuador, no sé si esta cámara la está captando. Sí, se está viendo ahí. perfecto. Ya, ok. Y aquí usted tiene muchas historias de cómo estos han usado el tema, han quitado gobiernos, han puesto gobiernos. Pueden descargarse gratuitamente de mi biblioteca, ¿no? Entonces, aquí el tema es que siempre ha sido utilizado en todos los gobiernos de este asunto. Últimamente, Estados Unidos utilizó el asunto de los globos chinos, no sé. Sí. Y usted dice, oh no, ovnis, y sacaron 37 aviones, por Dios santo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo día tuvieron dos casos brutales. Primero, que les reventaron la tubería del Nord Stream a los rusos, que va el gas bajo el agua para Alemania, toda Europa. Sí, para toda Europa, claro que sí. Les reventaron la tubería. Y ese mismo día tuvieron un derrame, creo que de un tren que colisionó ahí con unos tanques de algún líquido químico fuerte, y algún inteligente se le ocurrió prender fuego para quemar la evidencia y agrandó el problema. Y todo eso lo taparon con la bulla que hicieron, que los globos chinos. Ahora usan Ucrania ¿para qué? Para tapar la masacre, el genocidio que está cometiendo Netanyahu, el pueblo elegido, entre paréntesis, ¿no? Porque Netanyahu ya dijo que Dios le dijo que tiene que actuar así. Imagínese. Ya dijo, bueno, nada diferente a lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, ¿no? Así ha actuado su Dios toda la vida, porque ya le he explicado a usted que estos que crearon el pueblo de Israel son malucos, son los Elohim, son seres con no buenas intenciones realmente. Y eso es la derivación de estos señores, ¿no? Pero
Esa es la historia de la humanidad. La gente no tiene que ver los problemas en la superficie. Hay que escarbar un poco, hay que escudriñar la información y ahí vamos encontrando la génesis, el origen de los problemas. Claro, porque, a ver, si es que tenemos a estas autoridades que se supone que son quienes están administrando los diferentes países en el mundo, como habitantes, No. Mire, en el problema de Ecuador puntualmente, que es donde estamos generando esta entrevista, aquí en Ecuador tenemos fallas bárbaras, ¿no? Usted que habla de autoridades. Para empezar, no tenemos soberanía. No tenemos ni una soberanía. Los militares responden a la CIA, a la central de la... Ellos son los que le marcan la pauta a los militares ecuatorianos. Los ecuatorianos no mueven nada si es que no la CIA les ordena. ¿Ya? Ese primero. Segundo, hoy mismo, bueno, sí, muchas veces ha sido así, a veces un poco menos, un poco más, pero ahora es totalmente. Ahora las órdenes, quien maneja el país realmente es la tía Isabel con la embajada de Estados Unidos. Entre los dos manejan todo lo que hay que hacer aquí en este país, ¿no? O sea, ahí están las directrices con unas 3 o 4 transnacionales. Entonces, no tenemos soberanía. ¿Cómo los militares pueden responder a las órdenes de la CIA y no tener mando, voz propia? O sea, no ser genuinos, no ser nosotros mismos. Esto lo comprobé yo lo viví. Ya le conté a usted la historia en el Ministerio de la Defensa. Estuve trabajando 2 años, ¿no? Claro que sí. Y entonces, ahí vi de frente cómo era la realidad. Entonces, eso a mí nadie me lo ha contado. O sea, mire, esto de autoridad es olvídese, porque la política está basada en el ego y la codicia. Con esos cimientos usted no llega a ninguna parte. O sea, aquí lo que menos importa es el ser humano. Y si usted revisa todas las idioteces que se ha hecho últimamente contra el ser humano en todas partes, incluyendo en este país, ¿no? Pues usted se va a dar cuenta que tengo la razón. El genocidio ese que se cometió con el líquido veneno que le metieron a la gente allí, que le inyectaron con el seudónimo de vacuna, que es una idiotez, eso no era una vacuna, pues ahí tiene usted el ejemplo. Ahí tiene usted un ejemplo cómo, y la gente, a mí lo que me preocupa es la gente que va y pone el brazo, pinche nomás, o sea, ¿qué pasó? Yo tengo amigos que tienen estos autos que son nominados como de gama mayor, de alta gama, no sé qué cosa. Sí. Bueno, ellos hasta importan el aceite para ponerle a su auto, o sea, ellos están preocupados hasta del aceite que le ponen a su auto. ¿Cómo no se preocupan de lo que le ponen a su cuerpo, por favor? O sea, están preocupados del auto, de los fierros, de poner eso, y a su cuerpo. No hubo un solo periodista en este país honesto que le haga la pregunta a la ministra de Salud y le diga qué contiene ese líquido. No hubo. Nosotros lo dijimos 3 veces y nos satanizaron y dijeron que cómo este es un conspiracionista. Bueno, ahí está. La gente está muriendo. ¿Y por qué los medios de comunicación no dan apertura a ese tema? La gente está muriendo con trombos, con parálisis al corazón, paros cardíacos. Está muriendo la gente. Nadie habla de eso. Gente que se puso las 3 dosis. Están muriendo. Y eso no se está midiendo acá, porque yo vi que en Estados Unidos ya hay las cifras. En Colombia, aquí al lado, mire lo que dijo el ministro de Salud, el ex ministro de Salud, ¿no? O sea, mire lo que dijo. Fue un genocidio, pero si lo dice claramente. Y él habla y está exaltado. Bueno, yo tengo ahí algo que se llama combo en mi página y le damos a la gente todos los miércoles con las últimas informaciones que llevan a la reflexión de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a seguir siendo manipulados. Ahí está, Estados Unidos ha tenido 23 laboratorios ahí de biológicos en Ucrania. ¿Y ahora qué hacen ahí? Venenos para el ser humano, venenos para guerras bacteriológicas. Para eso hacen. Ya por ahí está alertando este candidato a la presidencia de Estados Unidos que nadie le hace caso, Robert Kennedy, y él está diciendo, ya crearon una nueva vacuna, un nuevo virus, se llama X, ya mismo lo van a soltar, lo está diciendo. Claro. Y ese es el único diplomático estadounidense que le hizo juicio a Pfizer y le ganó el juicio. ¿Y por qué no publican el juicio donde Pfizer reconoció que esto era un veneno?
¿Por qué no reconoce? ¿Por qué no se publica eso? Ahí tiene usted un ejemplo de cómo se manipula la información. ¿Por qué esta información no sale? Mientras tanto, que si esta noche la Shakira en un concierto se tuerce un dedo, pues a los 10 minutos toda la gente va a estar enterada de esta situación. Sí. Así es como se maneja la información. Así es, completamente. Y justo bajo esa premisa, en un mundo saturado de información en la que la gente ya no sabe en qué creer, ¿qué hábitos o herramientas utiliza usted para discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es? Claro, mucha gente no va a entender mi respuesta por la diferencia generacional. Okay. Yo estoy en 70 años, quienes estén escuchando estarán en menos, serán jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, a veces me siento medio impotente porque no sé cómo llegar a los jóvenes, no sé cómo llegar a los niños, como mi nieto de 9 años que cree que el internet es todo, porque él me ha dicho, no abuelo, si no está en internet no existe. Así me ha llegado a decir, digo, ¿qué basura le están metiendo en la cabeza a estos niños, no? Sé que ya han quitado de las escuelas lógica, ética, todas estas herramientas que nos han servido a nosotros en la vida, ¿no? Entonces, lógicamente yo lo que considero es que cada persona tiene que vivir su propio proceso, ¿no? Cada persona establece lo que considera su verdad y en base a eso, pues vive, ¿no? Crea esto que se llama filosofía de vida o como usted quiera, y en base a eso vivimos, ¿no? Pero hay un problema en el tema de la edad de las personas. La edad de las personas yo la veo como que usted está en un edificio de 30 pisos, ¿no? Entonces, conforme usted va cumpliendo los años, va subiendo un piso diferente, ¿ya? Usemos China, la China que tiene edificios de 200 pisos. Vamos a decir, nosotros vivimos un promedio, póngale, de 86 años. Estamos en un edificio de 100 pisos, ¿ya? Entonces, cuando usted esté en el primer piso, en el segundo, ¿qué es lo que ve por los vitrales? Las casas, la calle. Sí, lo que nuestros sentidos pueden percibir. Conforme sigue subiendo, ascendiendo, su visión va expandiéndose y va viendo parques en la lontananza, va viendo cosas, hasta que llega un momento en que usted empieza a ver casi toda la ciudad, ¿no es cierto? Claro, cuando ya llega al piso 80, ¿qué es lo que ve? Casi toda la ciudad ve en 360 grados, ¿no es cierto? Así comparo yo la edad con la forma de ver la vida. Entonces, claro, existen estos espíritus inquietos que yo les llamo, que suben por el ascensor y van teniendo 20, 25 años, se trepan al 60, 70 piso. Y entonces empiezan a ver la vida diferente. A esos son difíciles de manipular porque son despiertos. Digo, esa es la principal chispa que al sistema no le interesa, que usted despierte. Un hombre pensante es un hombre peligroso en este sistema, ¿no? Entonces yo creo que todo eso de la evolución del entendimiento es personal e intransferible, es algo parecido a la cédula de identidad más o menos, así sería, ¿no? Entonces cada persona tiene su propio proceso y yo respeto, porque algo que respeto enormemente, por ejemplo, es la fe de las personas, ¿no? Porque es el principal condimento de esa opción espiritual que todos tenemos. Todos tenemos esa opción espiritual y el condicionante superior en este tema es la fe. Entonces yo cuando hablo ciertos libros que lo han ligado con la fe, tengo que explicar, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me daban en la escuela esta materia que se llamaba Historia Sagrada, ¿no? Y entonces la primera vez que yo le pregunté al cura, ¿quién hizo sagrada esta historia? ¿A quién se le ocurrió hacer sagrada esta historia? Si es una historia de guerras, matanzas y todo, es una historia. Claro. Rodríguez fuera. Entonces, tal vez era la respuesta del cura, me mandaban votando de clase, ¿no? Claro, siempre fue eso. Entonces, esto es para los espíritus inquietos que quieren entender la vida de una forma más coherente, no como este sistema aberrante y compulsivo nos trata de hacer vivir, ¿no? Reduccionistamente. No, aquí lo que tenemos que entender es, claro,
tampoco a todos les va a interesar lo mismo, porque hay gente que está imbuida en el sistema y vive tranquilo así, no quiere complicarse la vida, ¿no? A ellos también les respeto su espacio, está bien, no tengo por qué entrar en eso. Pero el rato que nosotros entendemos el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, entonces ahí vamos a ver la historia de la humanidad y vamos a caer en todos estos problemas de contradicciones de lo que dice el sistema contra lo que nosotros entendemos. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Justamente. Y creo que es una excelente analogía esto de los pisos para llegar a un nivel de conciencia superior. Solo como para hacer un ejercicio con usted, quisiera mencionarle algunas ideas, teorías, situaciones que para muchos son realidades, verdades, comprobables, y para otros son teorías conspiranoicas. Sí, ¿ya? Entonces, bien. Más bien, le voy a enlistar algunas y usted me puede decir qué es lo que sabe de esto. ¿Ya? La primera es, quisiera conversar sobre la Tierra es plana. Dice, a pesar de la abrumadora evidencia científica de que la Tierra es esférica, existe una comunidad que cree que la Tierra es plana y que toda evidencia, lo contrario, es parte de una gran conspiración para engañar al público. Perfecto. Si hay gente todavía que quiere que la Tierra es plana, no tengo nada contra ellos. Igual esta noche voy a dormir tranquilo, ¿no? Yo he hecho 2 documentales explicando realmente la forma de la Tierra, porque hoy la tecnología incluso nos permite demostrar esto. La forma de la Tierra es geoide. Es decir, esa es la forma que se le ha dado. Es como un balón de fútbol americano un poco más atachada. Esa es la forma real de la Tierra, ¿no? Pero habrá gente que sigue pensando que la Tierra es plana. No pasa nada. Deben tener sus argumentos para respaldarlo y de hecho me los han dado. Me parecen tan flácidos los argumentos, pero igual los respeto. O sea, mire, el resto es ego. El resto es ego. A mí no me interesa entrar en discusiones de esa situación porque no le pone nada a mi vida, ¿no? Así es que yo eso respeto, y así como hay gente que cree, ahora hay gente que se cree gato, otro que se cree perro, créanse nomás y no pasa absolutamente nada. Yo voy a dormir tranquilo esta noche. Ok, la segunda, el hombre nunca llegó a la luna. Una teoría conspiratoria supuestamente sostiene que la llegada del hombre a la luna fue un montaje realizado por la NASA y el gobierno de los Estados Unidos para ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre esta declaración? Mire, yo nunca he estado en la luna, no puedo dar respuestas sobre el tema, pero uno, conforme pasa los años, desarrolla lo que se llama un grado de percepción de las personas. Es como el vendedor que está en un almacén vendiendo todos los días electrodomésticos. Usted le llega un cliente y él solo con conversar 5 minutos con ese cliente ya sabe si le va a comprar o le está tonteando. ¿Ya? Así pasa con esta situación. Yo he entrevistado a 27 astronautas, ¿no? Entre esos, uno solo estuvo en la luna y pisó la luna, que es Buzz Aldrin. Okay. Y yo hice un documental y estuve con el creador del proyecto Apolo, Brian O'Leary. O'Leary, yo le invité aquí 3 veces a Ecuador para los congresos estos que yo hacía. Y le llevé a Vilcabamba, hicimos un congreso en Vilcabamba, me acuerdo. Wow. Fue formidable. Le gustó tanto Vilcabamba que compró un terreno y se construyó una mansión. Se quedó a vivir en Vilcabamba, murió en Vilcabamba. No sé si la gente sabe que el creador del proyecto Apolo está enterrado en Vilcabamba.
Wow. Ese es el tema. Y con ellos teníamos largas tertulias, ¿no? Sí. Y entonces incluso me hablaban del proyecto Freedom One, que era para poner una estación en la Luna y todo. Bueno, todas esas historias, porque de acuerdo a los planes que tenía la NASA en los años 70, ya para el 2000 deberíamos haber estado pisando automercados en la Luna, ¿no? Así eran los proyectos que ellos tenían. Mire, el tema es... Si hacemos un balance con lo que ellos me han contado, mi reacción sería favorable. O sea, que sí llegaron a la Luna. Lo que sospecho es que llegaron más tarde, ¿no es cierto? Okay. Más tarde que los rusos. Porque si ponemos en contexto aquí, el problema era quién llega primero a la Luna, porque ya los rusos les habían ganado en todo, ¿no? El primer satélite de comunicaciones, la primera persona orbitando la Tierra. Perrito, ¿no? Claro, el perro Laika también, ¿no? Pero primero Gagarin, que pues, estuvo por ahí. Es decir, aquí el tema es que había un problema de poder, de manejo global, ¿no? Esa era la famosa Guerra Fría, el inicio de la Guerra Fría. Pues, ¿no? Entonces, ¿quién llega primero a la Luna? Tendría poder. Entonces, yo creo que si hubo un complot, porque hay tan buenos argumentos de un lado y de otro, que si hubo un complot, que en lo que han sido expertos los americanos en los complots, ¿no? De hecho, este lunes estoy presentando el proyecto LUNIC, Secreto Total, un programa que hice en donde se descubre por primera vez cómo les robaron tecnología a los americanos a los soviéticos en una exposición en México. El proyecto LUNIC, ¿no? O sea, ellos, acuérdense que antes del proyecto Apolo estuvo el proyecto Mercury y Gemini, ¿no? Entonces era para poner en órbita gente, dando la vuelta al planeta, hacer un miss approach a la Luna, retornar acá, pero no descendían, ¿no? Y tomaban muchas fotos y mapeaban y todo eso. Entonces, esta gente, en estas evoluciones, pues, tomaron muchas fotografías que son contundentes. Ahí también pueden ver la gente en blanco y negro la foto de la Tierra redonda, porque yo creo que hay una falta de información también en ese tema. Pero bueno, ya pasamos eso. Entonces, el dilema que tiene la humanidad es a quién le creemos y siempre nos han mentido, ¿no? Todavía la gente está esperando que el país más mentiroso de este planeta le diga la verdad. O sea, es difícil. Eso no va a pasar. Si vemos la trayectoria y vemos cómo ha sido... Pero a ver, yo no entrevisté, pero me dio la entrevista mi buena amiga Paola Harris, ¿no? Ella le entrevistó al ministro de la Defensa de Canadá. Ministro de la Defensa de Canadá. Y él con documentos en manos dijo, primero le mandó una carta al presidente de Estados Unidos y le dijo que ya paren la paranoia bélica, que nos dediquemos a revertir el problema del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo han venido diciendo hace más de 60 años. Paul Heller, ahí está en el internet, pusimos el documental, chequen. Entonces, este señor que tiene acceso a información sensible nunca nos va a haber mentido. Claro. El representante de Estados Unidos ante la NATO, ante la OTAN, Robert O. Dean, mostró un dossier de ovnis en su momento, de la OTAN. Claro, es decir, claro, el tema es que todavía no ha habido una persona honesta, como aquí en el Ecuador tampoco la ha habido, que diga, verán señores, esto del tema de los ovnis es mentira, falso, pero que nos digan por qué. O es verdad, pero que también nos digan por qué, claro, ¿no? Hay 17 países que ya han aceptado oficialmente el tema, ¿no? O sea, ahora, ahí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que vea cómo esta discriminación y esta reducción en nuestro cerebro ha sido tan inducida por los gringos, ¿no? Mire, Chile tiene los equipos astronómicos más sofisticados del planeta, más que la NASA, la ESA y todos esos aparatos. Okay. ¿Ya? El proyecto se llama
ALMA. Averígüenlo. ¿Ya? El proyecto se llama ALMA. Ellos, en más de 10 oportunidades, no la gente del proyecto ALMA, que están los mejores astrofísicos ahí del planeta, ¿no? Entre eso hay una ecuatoriana, ¿no? Bueno, ahí nosotros logramos apoyarle en algo cuando ella hizo sus talleres en San Petersburgo, ¿no? 6 años estuve estudiando ahí astrofísica. Ellos tienen un estamento gubernamental adscrito al Ministerio de la Defensa. Se llama CFAA. El director es un general de la Fuerza Aérea Bermúdez. Él se ha pronunciado como 10 ocasiones a favor del tema y ha puesto videos de ovnis. Oiga, Chile tiene un ovni una fotografía del satélite estacionario, el GOES 8, de 450 kilómetros de diámetro. Wow. En la exósfera, o sea, 450 kilómetros de aquí de Cuenca a Quito en línea recta. Esa es la idea. Claro. Imagínense una nave de ese tamaño. Wow, es gigante. ¿Ya? Entonces, no es suficiente eso. ¿Por qué están esperando que Estados Unidos, cuando aquí en Chile, que tiene los mejores instrumentos y que oficialmente se ha pronunciado como 10 ocasiones, ¿por qué no le hacemos caso a Chile? Que alguien me explique. Justo esta agenda oculta, ¿no? Que más bien quieren empujar hacia... No, es que, oiga, esto es clarísimo. Cómo nos engañan, nos mienten, pero sí. Bueno, antes lo hacían solapadamente, ahora lo hacen de frente. Sí. Mire toda esta fauna que se reunió ahí en Davos, la última reunión en Davos. ¿Cuál fue la gran conclusión? La Agenda 2030 es a donde están caminando. ¿Para qué? Para ir metiendo a toda la gente del planeta en una sola idea, en una sola ideología generada por ellos, ¿no? Y de acuerdo a esa ideología que ellos están generando, dentro de, estamos 24 al 27, 3 años, dentro de 3 años, todos los que digan estas cosas que yo estoy diciendo van a ser declarados terroristas. Ya está. Wow, eso estaba dentro de... No, pero cheque lo que dice la agenda de Davos, las conclusiones para el 2030, ¿no? Ahí está. O sea, esa es la matriz que ellos están generando y lo están haciendo abiertamente y la gente, no pasa nada. Wow. Y no hay quien reclame, quien diga, no hay... ¿Qué está pasando con nosotros? Qué locura. Y justo hablando de Estados Unidos, creo que es como la mayor fuente de manipulación en la gente que existe. El peor mal ejemplo. Sí. Se habla también sobre el ataque del 11 de septiembre, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que sugieren que en el 2001, en este ataque terrorista, fue realmente el Pentágono o algunas organizaciones secretas las que permitieron y se autoatacaron para justamente justificar las guerras en Afganistán y en Irak, ¿no? Pero sí, eso está demostrado. O sea, yo creo que este rato deberíamos hablar de la guerra que crearon con Ucrania. O sea, eso es clarísimo. Justo quería dar otro ejemplo porque se habla de que Israel con su domo de hierro, toda la tecnología, es impensable cómo un grupo como de 200 palestinos rompiendo una malla lograron este ataque terrorista que llaman ellos, Todo eso ¿no? es planificado. Todo eso es planificado. No, o sea... No tiene sentido. O sea, no, es que difícil. Bueno, para algunas personas que leen así los títulos en el periódico o pasan la hojita suelta, está bien y generan una matriz de información. Pero para quienes no saben realmente todo el daño que le ha hecho Estados Unidos a la humanidad, en todo sentido, no van a entender esto, ¿no? O sea, el tema de Ucrania es pero clarísimo. Bueno, lo que pasa es que dentro de las materias que nosotros estudiamos en la ufología está la geopolítica, ¿no? Entonces la geopolítica es un factor indispensable para nosotros entender cómo se arma este rompecabezas y cuál es realmente la verdad verdadera, como dice por ahí, ¿no? Y Estados Unidos ha hecho barbaridades. Ahora mismo, mire, acaba de negar 3 veces el alto al fuego en Israel. Se reúnen en el Consejo de Seguridad de la ONU. Todos votan a favor, pero la negrita esta que representa a Estados Unidos levanta la mano en contra. Y dice no. Es una locura. Entonces,
Y ya, y por ese voto ahí se para todo. Entonces, aquí el problema es ese. Y entonces cogieron, ¿no es cierto? En el 2014 dieron un golpe de Estado ahí, conocido como el golpe del Maidán, ¿no? En la plaza de Maidán, ahí en Kiev. Y lógicamente, pues pusieron un títere a un comediante que hace muy bien su trabajo, ha estudiado muy bien para ser comediante, porque todas las idioteces hasta de mentiras que dice se lo van a creer los que no tienen conocimiento, pero es un comediante, ¿no? Y este comediante se vendió, ¿no? Pero si aquí tenemos un ejemplo en Ecuador cuando el caballo de Troya que le metieron, acuérdese, a los correístas, usted sabe de quién hablo, $6 millones le costó eso. Y la visa para toda su familia y residencia gratuita con seguridad y todo en Estados Unidos de por vida. Es caballo de Troya Moreno, si eso pasó. Claro. Bueno, igual está sucediendo ahora, ¿no? Cogieron a este tipo, lo pusieron de títere ahí, dieron un golpe de Estado, ¿ya? Para desgastarle a Rusia. Y le dan armamento. Son 30 países de la OTAN que le dan armamento a Zelensky para que peleen. Claro, los ucranianos ponen los cuerpos, los muertos, pues no es lo que no se dan cuenta. Y han dicho, vamos a pelear hasta el último ucraniano. Y terminaron con economía de Europa. Alemania está en soletas. ¿Por qué? Pues dale armamento y plata, armamento y plata. Usted no le dio otra cosa a Zelensky cuando visita otro país que es plata y armamento, plata y armamento, plata y armamento. Y Rusia ha aguantado todo eso y le sigue aguantando, y muy discreta y serenamente, porque con lo que le hicieron con el Nord Stream 2 ya debió haberse prendido el fuego, ¿eh? Sí, y algo que pasó recién es que hubo una entrevista de este periodista independiente, Tucker Carlson, que se sentó con Vladimir ya Putin. Está amenazado. Y da este bagaje completo de la historia de Rusia, de por cuáles son las razones, los fundamentos detrás de por qué está haciendo esto. Y por otro lado, ese mismo día Joe Biden dio una rueda de prensa y se olvidó. No sabía quién era, no sabía su nombre. No. Si él tiene problemas, o sea, mental, físicamente, él no está apto. Pero si lo ha dicho el médico de Obama, que no está apto cuando era vicepresidente mismo, no está apto. O sea, ni física, ni consciente, ni moralmente. Ahora, espérese que ahora viene la bomba. Pues. Lo que pasa es que Trump es inteligente y está aguantándose porque es un año de elecciones. En noviembre eligen presidente en Estados Unidos. A que no sabe cuáles son las dos entrevistas que vienen de Tucker Carlson ahora. La una es a Snowden. Bueno, pasa. Y otra es a la mujer que le denunció a Biden por haberle violado. Y tuvo que salir corriendo y irse a refugiarse en Rusia porque la iban a matar. Wow. Ya va a ver la historia. Increíble. Entonces, pero si su hijo anda en drogas y es todo un relajo, y usted sabe el asunto de Epstein y todo eso que se ha tapado, eso es algo vergonzoso para la política internacional. Completamente. Claro, y mi gran conclusión de todo esto es que debemos adquirir estabilidad para siempre que el gobierno suelte información, nosotros investigarla por nuestros propios medios, ver múltiples fuentes, no quedarnos con eso. Sí, ¿no? Mire, mi amigo, siempre se ha hablado y se ha dicho que los problemas son el borreguismo, dice, ¿no? Porque así, la manada, la gente, o sea, le dan ahí la información, pan, circo, lo que sea, y el borreguismo. Mire, la solución es sencilla, es personal e intransferible. Usted, el peor vamos a decir, mecanismo de información que puede adquirir es metiéndose en algún grupo o en alguna corriente ideológica. Usted no debe tener ni corriente ideológica ni grupo. Usted debe ser libre. Usted no necesita muletas para caminar. No, el gobierno le quiere poner muletas y hacerle dependiente de esas muletas. No, usted tiene que ser libre. Cada persona tiene que ser libre, ¿ok? Crear su propio mundo dentro de este mundo, ¿no? Y lógicamente tener su propia ideología, pero no discutir, ni pelear, ni entrar en estas... No, para nada. O sea, aquí el tema es personal e intransferible. La gente no se da cuenta de eso. El problema de... A ver, ¿a quién le interesa que usted viva en paz de todos los que viven en este planeta? A nadie. Solo a usted. Entonces, así mismo es esto, ¿no? ¿A quién le interesa? El conocimiento, la información debe ser
personal, intransferible, cada persona, y que eso que izquierdas, que derechas, que eso ya no va, eso ya son escuelas antiguas, ¿no? Y que le vienen por ahí. A no ser que usted quiera meterse en un grupo de estos, pues ahí sí le da parálisis cerebral, porque desde ahí ya le van a dar pensando, diciendo lo que tiene que hacer, ya hasta ahí llegó usted. Entonces, la historia aquí tiene que ser personal. Gente, quítense eso de la cabeza de los grupos. Los grupos no existen, o sea, existen pero no sirven para nada. Ningún grupo le ha hecho bien a la humanidad, no. Los grupos no sirven para nada. Si usted está en un grupo, tome algo bueno que tenga ese grupo y sálgase, siga su camino, no se detenga, no se quede ahí. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Claro, para mí el peor parámetro de estos grupos es cuando existen estas reglas en las cuales le obligan a vestirse de cierta forma. Y dogmas y tanta idiotez, y dogmas. Y generalmente hay una manipulación económica, mental. Exacto. Y todo. O sea, no le entreguen su mente a nadie, absolutamente a nadie, porque eso es lo que van a conseguir metiéndose en estos grupos, ¿no? ¿Qué quieren afianzar? ¿Qué? ¿No tienen seguridad en usted mismo? Eso es lo que tiene que ganar, seguridad en usted mismo, ¿no? Yo les puedo regalar un par de libros que va a ser muy decidor en el entendimiento de esta libertad que debe ganar cada persona. El uno se llama El poder de la hora y el otro se llama Una nueva tierra, ¿no? Si desean, descárguenselo ahí en la biblioteca gratuitamente, no hay problema. Ese es el tema. El tema es que la gente siempre ha dependido de ideas, de eso mismo, de salir a luchar, a pelear en las calles, a gritar, a tirarse piedras, puñetes, matarse por un partido de fútbol, por un equipo de política. ¿Qué idiotez es esa, por Dios? Pero claro, habrá gente que está en un nivel muy primario de evolución consciente y tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Pero a mí... Y yo no le encuentro ni un sentido salir a gritar y a chillar en las calles y que me metan preso y me den bala y me tiren gases. Una idiotez. Pero hay gente que sí tiene que hacerlo porque está en esa parte del proceso de su vida, ¿no? Cuando ya escale estos 30, 40 pisos más, a lo mejor ahí se va a dar cuenta todo el tiempo que perdió. Así es, completamente. Pasando a otra teoría o realidad, dependiendo la corriente o lo que uno piense, el asesinato de John F. Kennedy. Claro. La muerte del presidente John F. Kennedy ha generado numerosas teorías, incluyendo la participación de la mafia, la CIA, la KGB, sugiriendo que el asesino Lee Harvey simplemente era un chivo expiatorio. Sí, claro que sí. Bueno, mire, esa ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Engaños. Existe en Estados Unidos una ley en el Senado norteamericano que es la FOIA, por sus siglas en inglés es Freedom of Information Act. Esta ley en su parte esencial dice que toda información, por más top secret que sea, debe ser desclasificada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. 50 años. Nosotros vivimos en carne propia el asunto de Roswell,
que fue en el año 47, entendíamos que para el 97 iban a desclasificar la información. No lo hicieron. Le pongo este ejemplo para que usted vea que por más que estén hechas las leyes en cualquier país, hacen lo que les da la gana. La agenda oscura dice no, y punto, ¿no? En el 2011 empezaron a desclasificar documentos, o sea, se tragaron 67 años para empezar a desclasificar Roswell, y ya por presión del Congreso de Estados Unidos y por toda la documentación y porque 3 senadores ahí le aplicaron federalmente la ley, ¿no? Pero 67 años, amigo. Claro. Ahora, esto fue en la década de los 60, el asunto de Kennedy. ¿Cuántos años pasarán hasta que sepamos la verdad? Yo creo que nunca, porque el Sleeping Biden ya ha pedido 3 veces que desclasifiquen y le han desclasificado 4 documentos con borrones, con tachones. ¿Se ha visto cómo se desclasifican esos documentos? Oiga, es más del 60% de la página con rayas negras, tachones de marcador negro, para que no se vea lo que queremos saber. Nombres, imagínese, fechas, direcciones. Eso no es desclasificar, claro. Pero ese es cómo se maneja, ¿no? Y entonces, claro, la gente sigue pensando pues que nos van a decir la verdad los gringos. El que está candidato para la presidencia de Estados Unidos es el hijo. ¿De quién? De John F. Kennedy. No, el sobrino. Ah, es sobrino. El sobrino, claro, pero es... A ver, yo en el Partido Demócrata he encontrado 3 personas muy inteligentes que debieron haber llegado a la presidencia, pero ese Partido Demócrata es un negocio, es un clan de los Clinton, los Podesta y Obama. Entre eso se maneja esto. Se habla de que los demócratas son este partido que se hacen ver como los buena gente, los que tienen buenas intenciones. Mire lo que está pasando ahora en Israel, en Ucrania. O sea, son los ejemplos clarísimos, ¿no? O sea, ahí el problema es que, claro, ahí estaba, por ejemplo, Bernie Sanders, que a mí me gustaba mucho lo que decía, ¿no? Sí. Bueno. Pero también ahí tiene Kennedy, pues Robert Kennedy tuvo que separarse del partido porque él era demócrata. Se separó del partido y ahora está corriendo como independiente para la presidencia. Claro. Como independiente, y le está diciendo a Estados Unidos, lean cualquier declaración de Robert Kennedy, es el único que dice la verdad en Estados Unidos, el único, pero es que le está diciendo en la cara con datos, con cifras, todo, y por eso la matriz informativa no le da chance, no le da paso. Es como lo que pasó entre los 2 primeros hombres que pisaron la luna, pues, entre Aldrin, Buzz Aldrin, sí, y Neil Armstrong, ¿no? Neil Armstrong. Entonces, claro, Neil Armstrong bajó la escotilla, pero 3 minutos después vino Buzz Aldrin. Nunca en la vida Armstrong habló de ovnis, nunca. ¿Por qué? Porque era religioso, pues estaba en un grupo religioso, adventista, algo de eso. Pero Buzz Aldrin toda la vida habló de ovnis. Y por eso nunca le entrevistaban a Aldrin. Nunca. Ah, wow. Claro. Y si fueron los 2 hombres, supuestamente, si es que llegaron, ¿no? Fueron los que, y él dijo, ¿no? Sí, desde que salimos a la exósfera nos fue siguiendo un ovni. Y hasta se desclasificó el video y se veía por la escotilla el ovni siguiéndole al Apolo 11, ¿no? Es decir, vivimos una farsa, vivimos toda una mentira. La historia que nos han contado es una farsa. O sea, todo es una mentira, vivimos en una mentira. Si usted quiere saber la verdad, tiene que usted construir su propia verdad, usted. ¿No es cierto? Porque si no, pues estos medios de manipulación se encargan a través de una matriz informativa de decirle a la gente exactamente lo que le ha dicho el gobierno de Estados Unidos, que es quien paga para crear estas matrices informativas en todo el planeta, ¿no? Wow. Entonces, así es como hemos seguido. ¿Por qué? Porque mi taita, cuando éramos pequeños, ahora la gente desayuna con el aparato ese, leyendo el aparato y todo dándole así. Pero en mi época era el periódico. Mi taita sentado en la mesa del comedor con la taza de café y el periódico. Entonces, claro, esos periódicos también eran una directriz informativa y era una matriz que ellos consumían. ¿De dónde venía?
de los ricos. Claro. Si ellos gastan millones y lo dicen, ahora lo dicen públicamente. Dentro del presupuesto del Estado de ellos está 120 mil millones de dólares. ¿Para qué? Dice, para generar la matriz informativa para el proyecto MK Ultra, para la CIA, para qué sea, para todos estos elementos represivos, ¿no?, de la información. Vivimos en una mentira. Justamente. Yendo a otro caso, la vacunación del bichito que causó la pandemia fue una excusa para inyectarnos algún dispositivo que está controlando nuestra mente. Mire, si era un dispositivo exactamente no lo sé, pero lo que sí sé es que le ha afectado muchísimo a las personas en su sistema inmune, ¿no? Su sistema inmunológico, y también de alguna manera, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos energía. O sea, usted está viendo este cuerpo, pero usted no está viendo la esencia de Jaime Rodríguez. La esencia de Jaime Rodríguez es una energía consciente de vida que mora dentro de mí, que conecta. Eso lo llaman los científicos conciencia. Está bien, llámele alma, llámele espíritu, llámele como sea. Eso es lo que transmigra el momento que este cuerpo ya deja de funcionar. O sea, sale del cuerpo, y eso ya está demostrado porque hoy hasta podemos fotografiar esa energía que sale de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo fallece. Bien, entonces, esa energía que mora dentro de nosotros se ve alterada por la radiación que nos están poniendo en el ambiente. ¿Usted a dónde va? Y el famoso Wi-Fi y todas estas cosas, eso es radiación. Y usted por ahí ve unas antenas grandotas, eso es radiación. Nos están metiendo esa radiación, está entrando en nuestro cerebro. No nos damos cuenta, está quemando nuestras neuronas. Claro, para mí el problema justo regresando al tema de las vacunas, es que las vacunas, o sea, la tecnología de las vacunas sí se ha demostrado que ha salvado muchísimas vidas. Pero me refiero a qué tipo de vacunas. Yo qué sé, mi padre, por ejemplo, ha criado aves de engorde toda su vida. Y a los pollitos que no se les vacuna, se mueren. Se les tiene que... Pero esa es una vacuna que tuvo un proceso siquiera de 10 años de estudio. Sí. O sea, y que está certificada y que sí es vacuna. Justo a esa vacuna me refería. Es un líquido experimental. Justo a eso me refería. O sea, la tecnología que se desarrolló hace décadas de las vacunas. Ahí le pusieron polietilenglicol, le pusieron grafeno, partículas de grafeno. El grafeno es horroroso, pero es un conductor pesado, ¿no?, que llega al corazón. Por eso hay gente con trombos y gente con... Pero ese es el comunicador del ARN y ahí se inventaron cualquier idiotez. Pero cada una tenía una fórmula diferente, ni siquiera tenía un estándar, ¿no? Ahora, aquí el tema es que han pasado 2 años y recién estamos viendo los efectos tal como se dijo, ¿no? Dentro de 2 años vamos a ver los efectos. Pero hay tratados y hay estudios. Yo tengo como 15 estudios de este asunto de las vacunas. Este rato ni me interesa hablar de ese tema porque se me empieza a calentar la sangre, me molesta. Okay. Me molesta realmente ver que exista gente... Bueno, gente idiota en los gobiernos siempre, pero lo que me molesta es ver gente que le siga la corriente a sus idiotas. O sea, que le digan, no, póngase. Y son tan hipócritas, tan mentirosos, que en el cartón ese que le dieron de certificado de vacunación, lea lo que dice. Dice, esta es una vacuna voluntaria y gratuita. Dice voluntaria y gratuita. Voluntaria. ¿Por qué pusieron esa palabra? Porque sabían que estos mangajos del Ministerio de Salud algún rato les iba a caer un buen juicio, como ya sé que se están organizando por ahí los abogados para meterle su buen juicio y decir, no, si nosotros siempre dijimos que era voluntario, ahí está en el carnet, dice voluntario, ¿no? O sea, esto se la saben porque además vienen las órdenes ya marcadas por la OMS y toda la gente que estaba metida en el negocio, porque es un negocio. Revisen la historia de una de las 3 mujeres más sangrientas de este planeta, que es Ursula von der Leyen, ¿no? Es pero brutal. Esa mujer es asesina en potencia y se metió con esto de las vacunas 480 millones de dólares al bolsillo, de euros, perdón, que es un poquito más alto que el dólar. Su marido es dueño de Pfizer, por eso ahora le dicen Ursula von der Pfizer, y es la directora de la Comunidad Económica Europea.
¿quién le va a decir nada? Si hace lo que dice, ¿no? Claro que sí. Entonces, ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos aquí es que la gente no checa, no revisa la historia, ¿no? Hay que revisar la historia para que vean. Otra mujer que tiene las manos repletas de sangre y que ha hecho tanta cosa, y es Shadow, está detrás de las sombras, es esta Victoria Nuland. Revisen la historia de Victoria Nuland. ¿Cuánta gente ha matado en el planeta? Claro, no va y los mata, pero pone las órdenes para que los maten, ¿no? O sea, brutal. En Irak mataron 1 millón de personas. 1 millón, se dice suave, 1 millón. Pero mataron y después dijeron, no, perdón. No han habido armas de destrucción masiva. 1 millón. Y ahora mire lo que están haciendo en Israel. Mire todo lo que están haciendo en Ucrania. ¿Cuánta gente ha muerto? 550,000 ucranianos han muerto. Ahí está la Nuland, la Victoria Nuland. Y por aquí ya le veo dando vueltas aquí en Sudamérica la tercera mujer más maquiavélica de este planeta. O sea, pero es maldad pura, que es la Richardson, esta del Comando Sur. Ya dijo, en Sudamérica tenemos litio, tenemos agua, tenemos todo. O sea, ya son dueños de Sudamérica. Lo dicen abiertamente, bien las declaraciones. Y en manos de esos es que nosotros vivimos, ¿no? Y estos son los que generan estas matrices de información. Oye, hay que ponerle un poquito más de conciencia, ¿no? Era hasta hace unos 10 años esto una teoría de conspiración, pero ya no lo es para nada. Pero es justamente que los dispositivos electrónicos como celulares, tablets, constantemente están metiéndose con nuestra privacidad y están accediendo a datos personales, a nuestra voz, a lo que se escucha. A ver, la gente que está escuchando esto no creo que sean curiosos y peor si llegaron a este punto de la entrevista. Le voy a resumir todo en una película que les sugiero que vean, porque es exactamente lo que quieren, lo que ya están haciendo con nosotros. Ya estamos en el 80% de esa película. Se llama 1984 la película. Sí. George Orwell, por favor, miren esa película. Ahí está, sí, eso estamos llegando. Justo dicen que ya somos una sociedad orwelliana, pero ¿no? Total, o sea, si esto no es chiste, esto no es... No, esto es verdad. Oiga, yo he querido hacer un trámite porque como ya estoy viejo, quiero ir alivianando mis gastos y he ido a la empresa eléctrica para que alivianar el asunto, para que me consideren de la tercera edad siquiera y me bajen las cuotas de la energía eléctrica y no pude hacer el trámite. ¿Por qué cree? Porque no tengo un número de teléfono celular. Les doy el de la casa. Le digo, pero yo vivo en mi casa, este es el número de teléfono. Le digo, ahí está el medidor. Dice, sí, pero el sistema no lo acepta. Esa es la respuesta. ¿Y qué le va a discutir? ¿Qué argumento puede ponerse en la cabeza usted de una mujer que tiene 30 años de vida, que está frente a un aparato de estos y que solo sabe teclear y que no le mete cerebro al asunto? Porque el sistema no lo acepta y se acabó. Claro. O sea, ¿con quién hablo? ¿Con quién trato? Va usted a un restaurante, se sienta en una mesa, por Dios santo, el otro día he ido a desayunar en un restaurante que pusieron ahí a la vuelta de la casa y con la bulla de mi mujer, ¡ay, qué vamos, qué lindo está el restaurante! Vamos, nos sentamos en el restaurante y no asomaba nadie. Una porquería en el centro de la mesa que se llama código QR, sí, QR. Un cuadrado ahí con unas rayas raras. Dice, y le digo, pasa por ahí una mesona y le digo, oiga, señorita, ¿nos puede atender? Ya llevamos 10 minutos aquí, dice, ¿ya marcó usted? ¿Marcó qué? Pues, o sea, usted tiene que darle con el aparato al código. Por Dios santo, trátenos como seres humanos, hombre. O sea, antes venía y decía, mire, tenemos unas ricas empanadas y usted sabe que el chef, o sea, había comunicación. No, ahora todo es esto. Esto también me pasó en México el otro día. Estuve ahí con un amigo y salíamos de su casa y me dice, tomamos un cafecito en el Starbucks, vamos. Yo pensaba que íbamos a ir al Starbucks, nos sentamos. Él iba tecleando en el auto, Ya, llegamos al Starbucks, en la ventanilla, presenta la tontera esa en el celular, aquí está su orden. Y nos fuimos.
O sea, ya no hay esa comunicación, ya no hay ese feeling. Sentémonos aquí, conversemos un poco, ¿ve? Pongámosle otra cucharada más de azúcar. No, nada. O sea, claro, y para mí está bien que haya esa opción, pero que no eliminen la parte humana. Déjennos la otra opción. Exacto, está bien, exacto. claro que sí. Como usted dice, ¿no? Como había antes los restaurantes, no sé si todavía existen. Allá los fumadores y acá los no fumadores. Está bien. O sea, respetamos a los que fuman, pero déjenos entrar a los que no fumamos también, ¿no? O sea, me parece una buena opción. Completamente. ¿Pero quién nos va a hacer caso? Nadie. Si esto sigue para adelante y para peor. Hace 40 años vengo diciendo en mis conferencias, el mundo no va a cambiar. El mundo va para peor. Usted puede cambiar. Así es. Yo puedo cambiar. Yo tengo la opción de cambiar. Pero el mundo va a seguir. Y yo la verdad es que, claro, aquí no puedo gesticular porque estoy en un set, pero yo me veo caminando en este mundo así como por donde, esquivándome por aquí, esquivándome por acá, haciendo peripecias para poderme manejar de acuerdo a mi forma de pensar, humanamente. Yo no quiero ser un número, yo no quiero estar dentro del sistema de esta droga digital, yo no quiero estar ahí. Jaime, tenemos por parte del gobierno que nos quieren controlar, nos quieren manipular, por parte de la tecnología hay demasiada información. Tenemos todas estas fuerzas exógenas que están tratando de llevarnos hacia lugares que individualmente no queremos. Nosotros queremos vivir en paz, depende solo de mí. Vivir con tranquilidad, ser felices. Sí, eso depende solo de mí. Al final del día, desde un nivel de conciencia, que yo lo creo por las veces que me he sentado a conversar con usted, superior a muchas personas que en el medio. ¿Qué hábitos usted tiene para desconectarse un poco de todo este mundo? Los más sencillos. O sea, yo camino por la calle, me subo en un autobús, hago todo eso. O sea, yo no uso ese aparato, ese teléfono celular y vivo sin problema. Y claro, ya a veces cuando tengo una emergencia, consigo por ahí una persona, digo, y yo te pago $1, ¿me puedes permitir hacer una llamada? Porque mi esposa sí usa ese aparato. Y mis hijos insisten, y bueno, cuando voy de viaje sí me dan un aparato. Pero me dan el aparato de $25. Sí, el básico. El teléfono celular. Que no tiene acceso a internet. No esa computadora de bolsillo para que me anden siguiendo los militares. Porque ya ve cómo es la famosa inteligencia militar, ¿no? Dos términos entre sí contradictorios. Pero estos le persiguen. Estos no me dejan hacer el trabajo a mí. Claro que sí. Y la última vez que nos sentamos a conversar, igual nos contaba que luego de todos estos años de investigación, de exposición, justo llegó a la conclusión de que todos los caminos llevan al mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Nos habló de una palabra muy bonita que es justo el amor. Claro. Entonces no sé si quiere elaborar un poquito más. Pero ese es el amor bien concebido, no como el sistema nos ha enseñado. Sí, ¿no? Justo. Bueno, yo construí con mis propias manos una cabaña, no sé si supo eso. Sí. Yo construí allá en la montaña, en medio de la nada, pero yo quería que sea construida toda por mí. Entonces, desde llevar los palos, subir la montaña con los palos y hacer los huecos, cavar, me tomó 7 meses, ¿no? Wow. Y entonces, ya construí la cabaña. Como claro, no tengo buen sentido de proporción, me salió grande. Me salió para 8 personas. Porque ahora mi esposa le ha puesto 8 camas y el toque femenino y no me entiende que eso es una cabaña. Y dice, sí, pero tiene que estar bien presentado y que tiene que ser... Es una cabaña, mujer. Aquí no hay energía eléctrica, aquí no hay celulares, aquí hay fogata, fuego, aquí hay agua que cae, mira la vertiente, aquí está eso. O sea, no me entiende, pero bueno, es una pelea. Ya, está bien. Entonces, ahí en esa cabaña... Es que no sé si deba decirlo porque no me gustan publicitar estas cosas, porque me gusta hacer en silencio, pero es la única forma de demostrarle a la gente lo que es el amor, ¿ya? Como yo entiendo. A esa cabaña va gente que tiene problemas y hacemos terapia, ¿ya? Okay. No se cobra un centavo, no sé, ya. Hasta ahí nomás lleguemos porque usted sabe que amor es servicio al prójimo a cambio de nada. Y en silencio.
Pero ya, pues usted me hace hablar, compadre, me tira de la lengua y ya, ahí está, ya, se acabó. Y por eso la gente ahora me andan diciendo, ¿y por qué no promocionas la cabaña? Y que yo quiero ir a la cabaña. Porque inicialmente, ¿no es cierto? Yo dije, ya, todos los espíritus inquietos que quieren ir a la cabaña, vamos. Y la gente venía, íbamos el fin de semana. Pero es que hay casos, oiga, sobre todo con la juventud, que no han entendido muchas cosas y nosotros les ayudamos. El otro día me llegó un caso de un matrimonio que se le mataron las 2 hijas, saliendo de una fiesta, iban en el auto con sus amigas y viene un camión y les da de frente. Las 2 murieron. Los padres estaban destrozados y todo eso. Bueno, parece que sirvió la terapia que les hicimos ahí en la cabaña. Ahora andan contentos haciendo un crucero en Puerto Rico. Me contaron el otro día y conversábamos. Ya, lo entendieron. Porque aquí el problema no es de creer. El sistema nos ha enseñado a las creencias. Por eso nos han metido todas estas tonteras, religiones y dogmas y todo. Creencias. No. Yo quiero entender. Yo no quiero creer. Quiero entender. Entonces, cuando yo entiendo y racionalizo todo el asunto, como que mi mente procesa diferente. Eso les pasa a estas personas. A estas personas lo que hay que hacer es aladíar un poquito las emociones, los sentimientos, todo eso, y ponerles la parte racional y hacerles entender. Hay unos que entran más rápido, otros toman un tiempito, ¿no? Para eso es la cabaña. Qué lindo. Entonces, lo estoy utilizando como un instrumento para lo que yo entiendo lo que es el amor al prójimo, ¿no? Qué interesante. Jaime, qué honor poder conversar con usted. Siempre una fuente de sabiduría. Sabiduría nada. Yo no soy... Mire, lo único que hago aquí es contarle mi vida. O sea, yo he seguido el proceso que han seguido todas las personas. Y yo también he tenido mi juventud y he jodido y me he pegado los tragos con los amigos y he hecho relajo. Todo he hecho yo. Yo he pasado por todos esos niveles, ¿no es cierto? La única diferencia es que yo he sido un espíritu inquieto y esa es la sugerencia que les doy a las personas. O sea, no crean nada de lo que yo les he dicho. Si algo les interesa, investiguen. O sea, pueden investigar. Todavía hay libros, todavía hay bibliotecas. Algo se encuentra en el Internet. Yo no rebusco en el Internet para nada. Y a veces la gente me dice, ¿y esto porque el Internet dice? Bueno, eso dice el Internet, pero lo que yo he vivido dice otra cosa. Esto te puedo decir. Y eso es lo que yo comparto en estas entrevistas y en algunos programas que hago, ¿no? Finalmente, Jaime, nos habla de una biblioteca. Hay muchísimos libros que son acceso 700 gratis. Libros ¿Cómo? De todos estos temas que hemos hablado. Navegantesdelcosmos.es, nada más. Perfecto. Entran a esa página, van a biblioteca y descárguense lo que quieran. Todo es gratuito, todo. Perfecto. Entiendo que tiene un programa también, me dijo los miércoles, El ¿no es mismo, cierto? el mismo es. Navegantes del Cosmos. Ahí mismo sale. Sí. Perfecto. Qué honor. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a usted, mi querido amigo. Hasta siempre.